Hola, el día de hoy continuaremos con la regresión del bastardo del clan de la espada. Continuando con la historia, ahora nos comienzan a hablar un poco sobre Naban Barkers, el cual fue conocido como la espada más fuerte no oficial de la familia Barkers, y a pesar de tener habilidades comparables a las de Torkel, no obtuvo el reconocimiento de la familia porque Nabab era un hijo ilegítimo nacido en un burdel. De hecho, fue precisamente por su talento excepcional que su madre tuvo que desaparecer del mundo. Theo pensaba que por eso Nabab tenía un gran deseo de vengarse de la familia Barkers, así que iba a aprovechar esa oportunidad para reclutarlo en sus filas. Theo le dijo al hombre que lo ayudaría con su venganza y con la caída de la familia Barkers. Nabab le dijo al prota que bueno, ya está, no sabía de dónde había sacado la información sobre su madre, pero hay algo de lo que sí está completamente seguro. Nabab había realizado un ataque a larga distancia alcanzando a Theo y dejándolo bastante sorprendido. Mientras Theo era empujado hacia atrás, Nabab le mencionaba al chico que no tenía ninguna razón para aceptar su propuesta, ya que aunque no se una a Theo, de todos modos, ese día la familia Barkes caería por traición. El prota le dijo que así es, aunque no le ayudara la familia Barkes desaparecerá, y por supuesto junto con él en su camino. El chico le dijo al prota que es una preocupación inútil, ya que de todas formas no tenía ningún apego por la vida, así que allí junto a esa maldita familia desaparecería. Fue entonces en ese momento que Theo terminó llamándole la atención mencionándole lo siguiente, fiebre de éter, cosa que dejó helado por unos momentos a Nabab. Theo le preguntaba si acaso eso era verdad, una enfermedad que surge cuando el cuerpo joven no puede soportar el exceso de talento. Ahora, si se trata adecuadamente en las primeras etapas se puede curar con facilidad, pero si se deja pasar el momento se vuelve incurable y acorta drásticamente la esperanza de vida. La familia Barkers no había tratado su enfermedad a tiempo y por eso le quedaban aproximadamente, pero entonces Naban le respondió al prota, le quedaban 5 años de vida. Además, era muy propio de un joven noble hacer una investigación tan sucia, pero nada cambiaría a pesar de que sepa eso, ya que ese mismo día él moriría a sus manos, y además también borraría a los Barkers de la historia. Mientras Theo bloqueaba su espada comenzaba a sonreír y le preguntaba a Nabad que entonces qué pasaría si él pudiese curar su enfermedad. Enojado, Naban, sintiendo que el prota estaba burlándose de él, le gritaba que no tenía que decir tonterías, ya que la fiebre de éter no tiene, pero inmediatamente el prota le gritó que sí se podía curar, mientras que era empujado hacia atrás. Theo pensaba que de cierta manera tenía razón, pues en su vida pasada, unos días después de la muerte de Naban, se desarrolló una cura. Pero eso significa que ahora mismo él es el único que conoce ese tratamiento. El prota le afirmaba a Naban que no, sí se puede curar la enfermedad de éter. Además, le afirmaba que la cura era del 100%, dejando a Naban completamente sorprendido. Theo le dijo a Naban que como ya él mismo lo había mencionado, aunque no se una a él, la familia Barkers desaparecería. Pero si lo hacía entonces, después de la aniquilación de la familia Barkers, él sobreviviría como el héroe, el cual había ayudado a Ragnar a derrotar a la familia Barkens. Theo le pedía al hombre que confiara en él tan solo una vez. Naban ahora se encontraba en una encrucijada, pues no sabía cómo actuar ante la presente solicitud que le había hecho el prota. Por otro lado, los ballesteros se encontraban organizando sus armas de asedio para comenzar a atacar a los Ragnar. Inmediatamente los disparos de las gigantescas ballestas fueron lanzados. Tanto la chica como la maestra del prota se encontraban repeliendo todas y cada una de aquellas flechas. La maestra del prota mencionaba que eso le parecía un fastidio, mientras que la superior mencionaba que eso es insoportablemente molesto. Preguntaba si acaso Theo aún no llegaba. La maestra del prota, observando hacia atrás, mencionaba que al parecer estaban conversando algo durante un breve momento en calma. Arrojando la vara al suelo, la mujer se preguntaba que entonces qué pasaría si ella simplemente los acababa a todos. Aún así recordó las palabras que le dijo su comandante. Ella no tenía que intervenir a menos de que sea estrictamente necesario. El capitán le dijo a la chica que lo más importante ahora es evaluar el potencial de Theo, además era momento de reabastecerse. La chica le preguntaba a su capitán si acaso estaba diciendo que solamente tenía que observar. El hombre le dijo que así es, habían dicho que él había atrapado a un sacerdote de sangre por sí mismo, pero no lo presenciaron directamente, ¿cierto? La chica le respondió a su capitán que eso era correcto, a lo que este último le dijo que entonces había que asegurarse, porque si Theo sería el encargado de cargar con el futuro de Ragnar, evaluarlo con precisión también es parte de su misión como miembros de la Nieve Negra. Ahora tenía que recordarlo, pues en esa operación recolectar pruebas adicionales es el trabajo de Theo. Así le pidió a Cleve que se encargara únicamente de evaluar con exactitud las capacidades de Theo. La chica le respondió a su capitán que lo tendría en cuenta, pero hasta qué punto llegaría ese a menos de que sea necesario del cual se encontraba hablando. El hombre dijo que habían afirmado que estaban relacionados con la iglesia del Santo Padre, y si es alguien de rango obispo o superior entonces se le permitía intervenir.
Cleve seguía pensando que si se metía en algo tan insignificante como eso seguramente caería en otro tremendo regaño. Pero si la misión también se retrasaba, al igual que esta se retrasaría su hora de salida, cosa que enfurecía enormemente a la chica. En eso alguien comenzaba a moverse a gran velocidad, llamando la atención de Evelyn. Era nada más y nada menos que Navan Barkers. Evelyn se preguntaba si acaso Theo había sido derrotado, pero justo en ese momento se dio cuenta de que Theo venía corriendo detrás del chico. Nava pasó a su lado a una gran velocidad y terminó repeliendo dos ataques que iban directamente hacia Evelyn. No solo eso, repelió todos y cada uno de los ataques que habían sido disparados en ese momento. Navan comenzaba a pedirle disculpas a las damas por lo que había hecho hasta ahora, y les preguntaba si acaso podrían perdonarlo por la grosería de antes con eso. Actuando de una manera coqueta, le afirmaba a las chicas que ahora estaban del mismo lado. El sistema notificaba a Theo de lo siguiente: misión oculta completada, había logrado reclutar a Navan como su compañero. En eso, mientras Navan seguía avanzando, una explosión se hizo presente en el área. Eran los ataques que le arrojaban a este constantemente. Mientras gritaban que tenían que detenerlo, Navan seguía cargando hacia ellos a una gran velocidad. Las personas encargadas de las ballestas seguían gritando que tenían que impedirle acercarse como sea, pero justo en ese momento Navan se alzó por encima de todos ellos. Al darse cuenta de que Navan ahora se encontraba suspendido en el aire, los ballesteros gritaban que tenían que derribarlo, ya que en el aire no podría defenderse. Pero en ese momento Navan terminó aterrizando sobre una de las ballestas, dejando a todos los presentes sorprendidos. A una gran velocidad, el hombre comenzaba a romper todas y cada una de las cuerdas de las ballestas. Las cuerdas, que se encontraban bastante templadas, comenzaron a arrasar con todo lo que se encontraban a su paso, desde las personas hasta las mismas ballestas. Inmediatamente todo se convirtió en un mar de sangre, y Navan aprovechó la oportunidad para decapitar a unos cuantos que se encontraban en su camino. En ese momento el anciano, dándose cuenta de lo que estaba haciendo el chico, comenzaba a maldecirlo, ya que después de todo lo que había hecho por criarlo hacía eso por todos ellos, y porque estaba apuntando con su espada a su propia familia. El chico le preguntaba al anciano que a qué se refería con familia, dejándolo sorprendido, ya que para un bastardo sucio como él, mientras se lanzaba a atacar al anciano, le preguntaba que en dónde se suponía que estaba su familia. Con tan solo su espada, Navan terminó acabando con el patriarca de esta familia. Literalmente él solo acabó con toda su familia. Los demás presentes comenzaron a gritar que la unidad había sido completamente destruida, mientras que Theo y los demás observaban a la distancia. Evelyn, sorprendida, mencionaba que realmente estaba a la altura de quien había igualado al joven Torkel en la ceremonia de apertura. Pero ¿cómo había logrado el prota convencerlo? Theo respondió que solamente le había prometido lo que él deseaba. Ahora Theo les mencionaba que era momento de que dejaran de perder el tiempo en ese sitio y seguirlo. Por supuesto, con el objetivo de atrapar a Kedar Ceres. Theo había tomado la delantera, mientras que el hombre en el balcón observaba todo lo que estaba ocurriendo. Uno de sus subordinados le mencionaba a su jefe que sus fuerzas estaban siendo superadas. El anciano le preguntaba si acaso creía que no lo sabía. Aún así, su subordinado le dijo que no tenían suficiente tiempo, debían de destruir ahora mismo cualquier documento que pueda servir como evidencia. Y primero tenían que quemar todo lo relacionado con Troivan. El anciano, al escuchar eso, le gritaba que no, pues esos documentos no deben de ser tocados bajo ninguna circunstancia. El subordinado le preguntaba a su jefe que por qué no lo pensaba de manera lógica, pues serviría para reducir las bajas inocentes. Pero el chico inmediatamente fue tomado de la camisa por su jefe. Kedat le preguntaba al chico que entonces, si se quedaban con eso, ¿cómo se suponería que recuperarían el dinero que habían invertido en esos malditos de Troivan? ¿Acaso quería que renunciase a una fortuna solamente por salvar a unos inútiles como ellos? En eso, un recién llegado comenzaba a hablar, mencionando que el arma perdida, embargada por la avaricia, es incapaz de ver más allá. Kedat, al observar quienes habían llegado, comenzaba a mencionar que justo en ese momento necesitaba su ayuda, y habían llegado en el momento perfecto. Mientras Theo seguía acabando con todos los que se colocaban en su camino, lentamente comenzó a ver que la puerta delante de ellos se encontraba lo suficientemente cerca. Theo pensaba que ya comenzaba a verse el final, le gritaba a sus compañeros que tenían que abrirse paso hasta la entrada. Fue en ese momento que alguien comenzaba a abrir las puertas, mencionando que al parecer tenían invitados no deseados causando alboroto. Vemos entonces cómo en el interior múltiples personas comenzaban a salir lentamente. Esto había llamado la atención de Theo en el acto. Una persona comenzaba a gritar que los fieles tenían que regocijarse, pues había llegado el momento de poner en práctica la guerra sagrada. Momentos antes, Kedar comenzaba a mencionar que, como era de esperarse, parece que en ese mundo no existe tal cosa como morir en vano, ya que incluso la iglesia sagrada había enviado a un obispo, y ya que estaban allí entonces tenían que ayudarlo un poco, ya que ellos y Troivan estaban en el mismo barco, preguntando si acaso no era así. Entonces, es lo mismo que estar en el mismo barco con ellos, así que se los rogaba que lo ayudaran.
El obispo comenzó a mencionar que el día del juicio se avecinaba y los necesitarían, así que les ayudaría. Pero antes de eso le preguntaban directamente al comerciante que en dónde estaban los documentos relacionados con Troivan. El anciano preguntaba que por qué estaban buscando eso, ya que es su fuente de ingresos y por supuesto que lo tenía bien escondido. Además, si lo que necesitaban era dinero, entonces sí hacen bien su trabajo, pero inmediatamente fue tomado por el cuello. El obispo, observándolo fijamente, comenzaba a decirle que era arrogante y estúpido de su parte. Le preguntó directamente si de verdad pensaba profanar el gran plan del Señor, llamándolo incrédulo como un insecto. El obispo le mencionaba a su subordinado que es suficiente, tenía que acabarlo, ya que de todos modos los que habían proporcionado fondos ya se encontraban formados. Vemos cómo el comerciante se encontraba preocupado y asustado por lo que estaban a punto de hacerle, pero inmediatamente comenzaba a disculparse. Seguía pidiendo que lo disculparan, además había cometido una grave falta de respeto hacia el obispo. Y sobre todo, si él llegase a perecer, Troivan seguiría siendo sospechoso. Esto hizo que el obispo se quedara en silencio por unos momentos, ordenándole a su subordinado que lo soltara. Fue entonces cuando el obispo le dijo al hombre que tenía que quemar inmediatamente todos los documentos relacionados con Troivan, y además le convenía abandonar cualquier idea de escapar, ya que el Señor lo está observando absolutamente todo. Así que si quiere vivir tenía que creer en su palabra. El comerciante, asustado, inmediatamente comenzó a correr de aquella habitación. De regreso al presente, Theo seguía avanzando gritándole a sus compañeros que iba a abrirse paso a la entrada. Pero en ese momento muy pronto Theo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Las puertas comenzaron a abrirse. El apóstol alzaba su mano y le pedía a los fieles que se regocijaran, ya que ha llegado el momento de practicar la guerra sagrada. Cientos, si no miles de creyentes se habían formado justo delante del edificio. Theo comenzaba a pensar que al final decidieron aparecer. Observando a la persona que comandaba a todos estos creyentes, el prota comenzaba a pensar que era un obispo de la iglesia sagrada. El hombre mencionaba que con su sangre el Señor descendería, y esto era como una especie de grito de batalla, ya que todos los demás presentes comenzaban a gritar exactamente eso. Ahora tenían que adorar al Señor, todos tenían que adorarlo enormemente. Theo y sus compañeros observaban fijamente a toda la multitud de gente que tenían delante de ellos. El prota pensaba que sabía que la iglesia sagrada estaba escondida, pero nunca llegó a imaginar que incluso enviarían a alguien del nivel de un obispo. Aún así, Theo observaba lo que tenía delante de él. Eran cientos y miles de creyentes, los cuales tras decapitar a uno aparecían dos más, y así seguía siendo sucesivamente. La pelea era prácticamente interminable. Theo acababa con unos cuantos y nuevamente ellos volvían a formarse justo delante de él. Evelyn, dándose cuenta de la situación, comenzaba a decir que todo eso le parecía una locura. Incluso Navant comenzaba a decir que no dejaban de venir. ¿Acaso estaban seguros de que eso estaba bien? Observando la situación desde atrás, Cleve guardó silencio por unos momentos. Había comenzado a pensar que no se podía creer que de verdad haya aparecido un obispo, y eso va a ser un poco más molesto de lo que se habían esperado todo ese tiempo. O quizás sea mejor de esa forma. La chica se preparaba para desenvainar su segunda espada. Cleve pensó que ahora al menos tenía una excusa para intervenir directamente. Theo, observando la situación, pensaba que al final estaban en el mismo punto de partida. Cleve, que era la que llevaba la bandera todo este tiempo, por unos momentos la dejó clavada en el suelo con fuerza, y en el momento en el que la bandera se clavó, múltiples personas comenzaron a volar por los aires repletas de sangre cortadas a la mitad, entre otras cosas. Todo esto, por supuesto, era obra de tan solo un único ataque de Cleve, la cual había realizado a gran velocidad, dejando incluso a Theo y sus compañeros sorprendidos. Colocándose al frente, la chica mencionaba que a partir de ese momento ella iría al frente, ya que no podía quedarse de brazos cruzados ante quienes habían interferido con Ragnar, y ahora mismo los aniquilaría a todos inmediatamente. Theo le gritó a la chica que tenía que esperar un momento, ya que no deben de olvidar el propósito por el cual vinieron, tenían que conseguir los documentos antes de que fuesen destruidos. Cleve le dijo al prota que al parecer lo había sobreestimado todo ese tiempo. Ahora que la iglesia sagrada ha mostrado su rostro mientras seguía acabando con todos los que se encontraban en su camino, ya no necesitaban más pruebas. Acercándose para pelear junto a ella, Theo le mencionaba que no es justo lo contrario. La chica no comprendía a qué se refería el prota. Mientras Theo peleaba lado a lado con esta, continuaba mencionándole que el hecho de que estén interviniendo hasta este punto solamente significa que hay algo que no deben de obtener. Cleve le preguntó al prota que entonces qué era lo que pensaba hacer. Cleve le dijo al prota que sea lo que sea que prioricen, primero tenían que abrirse paso por ese sitio, ¿o no? Theo le dijo que así es, pero para cuando llegasen al final seguramente habrían destruido todas las pruebas. Ahora mismo no le quedaba más alternativa, solamente le quedaba un método. El sistema mencionaba que Theo se encontraba utilizando la sincronización del linaje. El área de sincronización con los demás se expandía considerablemente. Había utilizado la sincronización del linaje para leer el terreno a su alrededor.
Todo comenzaba a pixelarse justo delante de Leo como si de una computadora se tratara. Cleve pensaba que no tenía pruebas, pero el dragón negro lo había dicho, así que era momento de observar por un momento. En eso, uno de los fieles se lanzó rápidamente a atacar a Cleve mientras le preguntaba que cómo se atrevía a distraerse en medio de todo ese combate. Pero sin mayor esfuerzos, Cleve terminó rebalándolo en múltiples pedazos. Cleve le dijo al prota que ellos se encargarían de allí, así que tenía que asegurarse de conseguir las pruebas. Theo, alzándose por encima de los fieles, comenzaba a decir que entonces tenían que dejárselo a él. Pero en ese momento algo llamó la atención de Theo, pues el chico se dio cuenta de que una enorme ola de creyentes se avecinaba sobre este. A pesar de eso, Theo continuó avanzando. Fue entonces en ese momento que Navant y Evelyn se interpusieron en su camino. Pero no para detener al prota, sino para despejar el camino y que el chico pudiese seguir avanzando con tranquilidad. Navan comenzaba a decirle al prota que él abriría el camino para su señor. Evelyn le preguntaba que a qué se refería con él, además desde cuándo es capaz de llamar al joven maestro señor. Dándose cuenta de la situación y la oportunidad creada, Theo inmediatamente metió su mano en el inventario para sacar múltiples espadas y utilizarlas como apoyo en el aire. Mientras se alejaba, el chico les agradecía a ambos por lo que estaban haciendo. Theo comenzaba a desplazarse a gran velocidad utilizando la protección de dragón de trueno, y este era el movimiento sello del dragón. Theo, mientras avanzaba, pensaba que destruir documentos ultra secretos era algo demasiado importante como para dejárselo a otros. Y si hay alguien indicado para eso, por supuesto que sería el jefe del gremio de comerciantes Gedrar Ceres. Justo en ese momento, utilizando su habilidad, el prota pudo ver a Kedar observándolo desde una de las ventanas. Enfocándose en su objetivo, Theo pensaba que finalmente lo había encontrado. Ahora se encontraba feliz pues la búsqueda había terminado más rápido de lo que se había esperado. Una ventana del sistema había aparecido en ese momento, misión del escenario número 4, enemistad de una vida pasada. Esa era su oportunidad para saldar una enemistad de su vida anterior, así que tenía que detener su conspiración lo más pronto posible. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Nos hemos quedado en la parte 52 de este manga, así que como saben ya estamos al día y nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuar con la historia. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.